Carandiru, película brasileña del año 2003 dirigida por Héctor Babenco, basado en la novela homónima de Drauzio Varela, un relato ambientado en la famosa cárcel de Carandiru en Sao Paulo, Brasil, donde la policía redujo violenta y cruelmente la revuelta que surgió dentro de prisión, masacrando a más de 100 presos que estaban desarmados y ya rendidos. Todo basado en los hechos reales ocurridos el 2 de octubre de 1992. Esta producción gira en torno a las memorias de un médico residente dentro de Carandiru y que nos van mostrando las vidas de los internos no solo dentro de prisión, sino fuera, o sea, que vamos viendo las razones por las que están ahí dentro. Unos que vienen de cometer crímenes atroces y otros más que llevan años ahí dentro sin una sola sentencia. ¿Dónde hemos visto esto antes? Claro, en todas las prisiones del mundo. A mí particularmente me recuerda a México y a los regímenes autoritarios dentro de las prisiones de Lecumberri y La Castañeda, prisiones ya actualmente clausuradas. La película es excelente en cuanto al realismo que hay. Hasta yo pensé que vendría, o al principio la película era un documental, pero no, realmente ha sido una película que tiene cosas muy reales. Yo no he estado en prisión aún, pero cuando realicé mis prácticas profesionales en el Centro de Readaptación Social de Texcoco, México, me di cuenta que realmente son así las cosas en prisión. Tienen problemas de sanidad, no tienen acceso a agua, a una buena alimentación, pero también es verdad que llevan a cabo sus actividades de reinserción social. Son visitados por sus familiares, como lo vemos en las películas, llevan a cabo sus actividades, sus deportes, sus eventos. Todo eso es muy real. Incluso los asesinatos que ocurren son muy reales. Con esta cinta no solo podemos entender la dinámica social de Brasil, sino que también podemos entender la dinámica social de muchos países latinoamericanos en donde el Estado transgrede la vida, la integridad, el debido proceso de las personas. El Estado mantiene la sociedad disciplinaria únicamente como imaginario, ya que su modelo presidiario, que persiste en su degeneración, continúa creyendo que arregla realmente las cosas, cuando lo que en verdad sucede es que las empeora. Ese es el imaginario del Estado. Deleuze nos afirma que como colectivo nos encontramos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro. La escuela, el trabajo, la prisión, la familia, el hospital. ¿Será que estamos cansados de ser pájaros encerrados en una jaula? La película misma nos dice que no hubo una razón clara de por qué inició el conflicto, de por qué inició la rebelión o cómo fue. Algunos dicen que fue el campeonato de fútbol dentro que inició la revuelta. Otros dicen que fueron unos calzones, joder. O sea que en la película nos dicen que alguien quiso colgar unos calzones en un tendedero, no lo dejaron, comienzan a pelearse y allí es donde comienza todo el conflicto. No obstante, nosotros podemos ir deduciendo que la rebelión realmente surgió del hacinamiento, de la precariedad, de la exclusión social, de la violencia y la marginación que vivieron los presos. Por otra parte, Michel Foucault nos señalaba que nos encontramos en espacios fluctuantes bajo una multiplicidad de estrategias de poder y lógicas de resistencia. Esto es precisamente lo que sucedió en la revuelta, además de que eran vísperas de elecciones y el gobernador ordenó al director de Carandiru que no dejara que nada se saliera de control. La consecuencia fue que el batallón de policía asesinaran a decenas de personas desarmadas que estaban escondidos en sus celdas. Toda una masacre. Es verdad que las autoridades brasileñas cometieron una masacre, por no decir un genocidio. Los presidiarios bestialmente asesinados son el resultado de una segregación forzada por el Estado y solemos responsabilizar al mismo Estado por la violación de los derechos o la sobrepoblación carcelaria, pero esto tiene que ver más con los valores colectivos de una sociedad. No solemos incluir a las juventudes a tener valores, a respetar a los demás, a respetar los derechos del otro. Solamente los dejamos que vean sus teléfonos inteligentes y vayan a la escuela sin aprender nada. Si realmente queremos reducir el número de personas privadas de su libertad, tenemos que educar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y ya no te digo que los eduque, sino que por lo menos cuando una persona tenga familia, se dedique a enseñarle esos principios y esos valores a sus hijos y que ellos a su vez respeten a los demás. Eso es algo fundamental para que las personas no se vuelvan antisociales y no caigan en prisión.
Excelente película. De hecho, la portada y algunas escenas que aparecen dentro me recordó a una pintura de Baldomero Resendi, Los Locos, y ahí se las dejo. Mientras tanto, nos vemos en la próxima. Saludos.